Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo jueves, el último jueves de abril, que nos encontramos en Raíces de Sefarad, un nuevo encuentro, como cada jueves, con temas muy interesantes, con personalidades de los más destacadas en cada uno de los temas, y hoy no va a ser menos que eso. Te saludo Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos acá en nuestra actividad semanal de Raíces de Sefarad. Y tenemos, este tema me entusiasma mucho, voy a decir, ¿eh? Mucho, mucho. Pero antes, como siempre, vamos a presentar lo próximo que viene. Sí, así es, no sin antes, y lo decimos siempre, agradecer a todos los que colaboran con nosotros, que ponen su pesito, que ponen su like con la manito así en los videos de YouTube o de Facebook. Siempre son bienvenidos toda colaboración. A nosotros, inclusive las gratuitas, las que es solamente comentar o enviar a otro, difundir los mismos videos, eso hace que YouTube también multiplique la capacidad de difusión y eso nos ayuda un montón. Así que muchas gracias a todos. Saben que todos los disertantes es todo sin cargo, ninguno cobra nada, lo hacemos realmente de puro voluntario y quienes colaboran con nosotros también lo hacen así. Así que Porque tenemos aprovechamos para agradecer. Marcelo, tenemos que agradecer, pero además comentar que el Centro Cultural Sefarad es una institución sin fines de lucro. Lo que nosotros recibimos se usa enteramente para el soporte de las actividades gratuitas. Así Así que es, les agradecemos muchísimo a los que cada semana y cada mes nos alcanzan su ayuda, su colaboración. así es. Y vamos, esta vez tenemos también muchas actividades, además de las dos de siempre. Sí, claro, como siempre, este domingo, Encontros de Al-Had, tenemos el judaísmo sefaradí y el judaísmo americano en vivo con el doctor Devin Naar de la Universidad de Washington en Seattle y el rabino Rifat Sonsino. El rabino Rifat Sonsino es originario de Turquía y hace muchísimos años que trabaja como rabino en Estados Unidos, así que tiene un panorama entre los sefaradí y la idiosincrasia americana de los judíos. Esto será como cada domingo a la 1 del mediodía de Argentina en el anuncio, muchos otros horarios de todo el mundo y en nuestra página web sefarad.com, buscando el anuncio lo van a encontrar también. Como siempre le decimos, es en ladino, porque esa es la particularidad, pero el que habla castellano lo va a entender perfectamente. Y para el próximo jueves tenemos una mesa redonda muy particular. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Esta frase tan famosa que también le dio título a un libro. Desde España tenemos en esta mesa redonda a Álvaro Albacete Perea, secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo, a José Antonio Lisbona, historiador, y a Rubén Lerner, editor de Nagrela Editores, a la que pertenece este libro. Imperdible. Bueno, y además tenemos para este domingo, los que están en Argentina, conocen el programa Shalom Amia, que se difunde por la televisión pública, un canal de aire, que es una hora dedicada a temática judía, es una producción de la institución de Amia, y se ve en todo el país en forma libre, y también por YouTube se puede ver en todo el mundo. Bueno, este domingo, domingo 30, a las 10 de la mañana, hora de Argentina, el Centro Cultural Sefarad es entrevistado por este programa, así que vamos a hablar de nuestras actividades. Hay un homenaje a Lili respecto de la Orden de Caballero de Ladino que le acaban de dar. Va a haber imágenes, han hecho una nota muy, muy interesante este domingo a las 10 de la mañana, hora argentina, por la televisión pública. Los que están en Argentina lo pueden ver en sus televisiones y los que no estén en Argentina pueden sintonizarlo en el canal de YouTube de la televisión pública. Lo ponen así como dice ahí, TV Pública Argentina, y lo van a encontrar muy fácil. Y vamos sí a lo que tenemos para hoy, el plato fuerte. Seguro, este tema que me entusiasma tanto, tanto, el judío en el teatro español del siglo XVI al XX a través del personaje La Judía de Toledo y
estoy muy entusiasmada con esto. Tenemos de invitado a Elías Salgado, historiador, editor y escritor. Se los voy a presentar para que tengan ya una idea de quién es nuestro invitado. Elías Salgado es originario de la comunidad sefaradí marroquí de Manaos, en la Amazonia brasileña, y vive actualmente en Río de Janeiro. Es graduado en Historia del Pueblo Judío por la Universidad Hebrea de Jerusalén, con especialidad en judaísmo amazónico. Es historiador, editor y escritor, cofundador, director e investigador del portal Amazonia Judaica, del Archivo Histórico Amazonia Judaica y del CEJA, Centro de Estudios Judaicos de la Amazonia, y le damos la bienvenida. Hola, Elías. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un placer inmenso. Ustedes saben que aquí me siento como si estuviera en mi casa. Y estoy en mi casa, y en la casa de ustedes, que también es mía. Elías, lo que estoy viendo es que tenemos un compromiso para la próxima charla que des, que es actualizar la foto que usamos siempre para las promociones tuyas, porque tiene como 20 años atrás más o menos. Es verdad, es que me gusta mucho. En ella no me quedo más viejo. Antes que empieces con tu charla, ¿cómo es que te interesaste de esta beta de Real Teatro por esta particularidad? Sí, de eso voy a hablar también. Bueno, entonces no te voy a dar spoiler, el spoiler queda para el final. Está muy bien, entonces te dejamos con la gente. Esta es una de las preguntas. Bueno, podemos empezar, entonces. Perfecto, te dejamos entonces con la gente, Elías, te escuchamos con atención. Gracias, querido. Bueno, el tema, el judío en el teatro español y la judía de Toledo. Acá en el primer slide he seleccionado un cuadro muy interesante de una judía medieval. Y acá tengo un trecho de las crónicas generales del rey Alfonso X el Sabio, de alrededor de 1270, y él dice: el rey se enamoró locamente de una judía que tenía por nombre la hermosa, y olvidó a su esposa. Y acá un trecho enseguida de una obra de Lorenzo Sepúlveda, que es una de las primeras acerca del personaje Raquel, de 1551, Los amores de Alfonso VIII con la hermosa judía. A Toledo fue Alfonso con la reina joven y bella, pero el amor lo cegó. Y él se engañó por amor, se prendió de una judía cuyo nombre era Fermosa. Sí, Fermosa la llamaban a la hermosa, y la llamaban así con justicia, y por ella olvidó el rey a su reina. Bueno, y aquí empezó haciendo una introducción. No soy un especialista en teatro español, no soy un estudioso de la literatura. Puedo decirme solamente un lector, un cronista del género autobiográfico y un modesto historiador del pueblo judío especializado en judíos de la Amazonia, de la Escuela de Historia de la Universidad de Jerusalén, que practica su oficio con bases en la memoria y en la historia oral. El clásico debate entre la historia y la memoria, que para muchas escuelas historiográficas ya sería cosa del pasado. ¡Guay! Cosas del pasado son historia, ¿no? Y que para otras es recurrente. ¡Guay! Pero recurrente también es historia. Hasta existe una música israelí que dice: Rabotai, a historia, José. Señores, la historia siempre vuelve. Estas mis dos actividades, la de historiador y de la memoria y la de cronista de la memoria, ya han incluso sido tema de debate en círculos académicos que estudian autores sefarditas de la Amazonia brasilera,
refiero aquí al trabajo desarrollado por la profesora emérita de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, doctora Regina Eagle, que es la pionera en los estudios de autores judíos brasileños, y la profesora doctora Alessandra Congi, coordenadora del proyecto NESA, Núcleo de Estudos Sefaraditas da Amazônia, da Universidad Federal do Pará. La pregunta que me han hecho es, ¿qué nace primero, el cronista o el historiador? Me está molestando con eso, lo voy a quitar un momento. No sé o que ela não posso falar. Por favor, me perdone. La pregunta es entonces, ¿qué nace primero, si el historiador o el cronista? Les juro que no me acuerdo con exactitud qué contesté en aquella oportunidad. Pero como el debate entre historia y memoria que va y viene, la respuesta a esta pregunta que me hicieron también tiene una dinámica de ir y venir, sin muchas veces yo saber dónde empieza y dónde termina esta mi existencia, si en el cronista o en el historiador. Hecho es que cuando escribo historia, muchas veces el historiador asume aires de cronista, como lo estoy haciendo ahorita. El otro factor que tiene mantenido estos 12 días caminando lado a lado y que algún tiempo tengo me dedicado a estudiar y publicar trabajos en que reflejo acerca de la historiografía de los judíos de la Amazonia, dando énfasis al análisis de las diversas narrativas historiográficas sobre el tema. Pero ustedes deben estar preguntándose qué lleva, ¿ve, Marcelo?, a un historiador de los judíos de la Amazonia brasilera a se propor hablar sobre el judío en el teatro español. La respuesta nuevamente se basea en mis dos elementos constitutivos, la historia y la crónica literaria. Yo espero que a lo largo de mi presentación yo logre contestar a esta pregunta. Marcelo, slide 2. Bueno, aquí tenemos las tapas, al lado izquierdo, la tapa de la edición de La Judía de Toledo de León Furtwängler en alemán. No es la original, la primera de 1955. Esta no la encontré. Y a la derecha, la capa de la 16ª edición del libro La Judía de Toledo en español. Seguimos. Objetivos de esta presentación. A través del personaje ficcional o histórico, que no sabemos, hay debates acerca de eso, de Raquel, pretendemos reflejar sobre el imaginario colectivo español relativo a la imagen de los judíos en España. Este es uno de los objetivos. Siguiendo las huellas apuntadas por León Furtwängler, autor del libro La Judía de Toledo, nuestro análisis se dará basada principalmente en el estudio de algunas obras teatrales españolas escritas y encenadas en el periodo que va del siglo XVI al siglo actual. Las grandes cuestiones que acá serán levantadas son: ¿por qué el personaje de la Judía de Toledo, que en el siglo XIII es llamada de la Fermosa por las crónicas reales y que a partir del siglo XVI será conocida como Raquel, por qué este personaje
atraviesa los siglos y decenas de autores escriben sobre su figura. La Formosa es una leyenda o un personaje histórico. El romance de Feuchtwanger, en él hay un juego narrativo en el cual el autor presenta los personajes principales basándose en los personajes de Megilat Esther, del libro de Esther. El libro La Judía de Toledo, como ya he dicho, es un clásico romance de caballería, género que creo mejor nos permite vivenciar algunos de los aspectos fundamentales del universo medieval. Escrito por el autor judío alemán Leon Feuchtwanger, fue editado por primera vez en 1955 en alemán con el título Die Juden von Toledo. La primera edición en español es de 1992. Usamos para lectura y elaboración de este trabajo la 16ª edición que les he mostrado. El hecho de haber sido lanzado en España en el año de 1992 no es casual. Era el año de las celebraciones de los 500 años de la llegada de Colón a las Américas. Y la sociedad española de aquel entonces pasaba por transformaciones que, entre otras cosas, las llevaba a rever y revisitar su trayectoria histórica. Otro factor relevante, también relacionado con la historia de España, se percibe del hecho de que 4 décadas separan la primera edición en Alemania y la primera edición en España. Eso es fácil de entenderse, ¿no? Porque España vivió en parte de este periodo, ¿no? Un periodo político y social bastante reaccionario, conservador. Estamos hablando aquí del franquismo, ¿no? Un poco de la historia del periodo, ¿no? Narrado por el libro. En el año de 711 de la era común, los musulmanes almorávidas que venían del norte de África cruzaron Gibraltar, invadieron a España, venciendo a los visigodos cristianos. Parte de ellos se fue, ¿no? Se refugió en el norte del país. Los moros trajeron con ellos una cultura altamente sofisticada. Córdoba, la capital del califado, se ha tornado la ciudad más importante del mundo musulmán occidental a la época. Fundaron 3.000 escuelas, una universidad y numerosas bibliotecas. A los judíos que allí vivían y que antes sufrían de restricciones de los cristianos, les fue concedida igualdad de ciudadanía. 4 siglos después, los visigodos avanzan rumbo al sur en la tentativa de expulsar a los musulmanes, dando inicio a lo que la historia llama de la Reconquista, periodo que se extenderá del siglo XI al siglo XV. En el siglo XII, los almohadas oriundos de Marruecos y comandados por el califa Yusuf derrotan a los almorávides y se establecen como capital del califado la ciudad de Sevilla. Los judíos son obligados a convertirse o abandonar el califado. Muchos se fueron a Portugal y a Castilla y Aragón, donde a principio son bien aceptos, dada su importancia en la reconstrucción del reino derrotado por la guerra. Otros permanecieron y se convirtieron por voluntad propia para mantener su patrimonio.
Estos se quedaron conocidos como los Mesumad. Este es el caso de Ibrahim de Sevilla, Yehuda ibn Ezra, el personaje del padre de Raquel en el libro. El libro y su trama. Un gran romance, diría yo. Trabajo de enorme documentación y gran cuidado en la elaboración. Narra las pasiones humanas de un rey, de un hombre, las contradicciones de un amor pasional, las convicciones religiosas y la política. Musulmanes, judíos y cristianos coexisten en Toledo en el periodo anterior y posterior al desastre de la batalla de Alarcos de 1195. El libro de Feuchtwanger es una apasionada historia de amor y violencia. Él narra la pasión del rey Alfonso VIII de Castilla por la judía Raquel, hecho que registra las crónicas de su bisnieto, el rey Alfonso X el Sabio. El romance entre Raquel y Alfonso será causa de grandes intrigas de la nobleza y del clero cristiano castellano que no concordaban con él por ser ella una judía. Raquel y Alfonso tuvieron un hijo de nombre Emanuel, que el rey hacía cuestión de convertir, y temiendo alguna consecuencia trágica para el niño, Yehuda, su abuelo, lo lleva de Toledo, enviándole a un sitio que nadie lo sabía dónde quedaba, ni mismo la madre Raquel, para que estuviera claro en seguridad. El destino de la historia es bastante trágico. Raquel y su padre, Yehuda ibn Ezra, son asesinados por los nobles que aprovechan la ausencia de Alfonso cuando éste estaba en la batalla de Alarcos contra los musulmanes, en la cual es derrotado. Raquel, ¿una leyenda o un ser histórico? Los historiadores y estudiosos que se sentan para estudiar el tema de la pasión entre Alfonso VIII y la judía Raquel están divididos en dos grupos. El de aquellos que ven como una leyenda criada para justificar la derrota del rey en la batalla de Alarcos. Estos apuntan como el primer testigo de la dramática historia un trecho que aparece en las crónicas Los castigos y documentos para bien vivir de Sancho IV el Bravo, que vivió de 1284 hasta 1295, o sea, siglo XIII, en el cual él advierte a su hijo de que debe evitar pecados de fornicio para que no le ocurra lo que ha pasado con el rey Alfonso VIII. El segundo grupo acredita ser Raquel un personaje histórico y no una leyenda, basándose en un único rastro, ¿no? Huella histórica de esta apasionada historia de amor que está en las crónicas reales de Alfonso X, el Sabio, bisnieto de Alfonso VIII, que reinó un siglo después que ocurrieran los hechos. Él cuenta lo siguiente de su bisabuelo. Pagóse mucho de una judía que había nombre Fermosa y olvidó la mujer y cerróse con ella gran tiempo en guisa que no se puede partir de ella por ninguna manera, ni si pagaba tanto de cosa ninguna,
y estuvo encerrado con ella poco menos de 7 años. Entonces oyeron su acuerdo los hombres buenos del reino, como pusieron algún recado en aquel fecho tan malo y tan desaquisado. Y con este acuerdo fueron para allá y entraron al rey diciendo que querían fabrar con él. Y mientras los unos fabraron con el rey, entraron los otros donde estaba aquella judía en muy nobles estrados y la degolaron. Raquel y el judío en el teatro español del siglo XVI al siglo actual. El judío está presente en el teatro español en el periodo que va del siglo XII a los días actuales. Apenas para citar algunos superficialmente, ¿no? Simplemente listar algunas de las principales obras que abordan de alguna manera o de otra el judío en España en general. Un cantar, el cantar de Mio Cid, que es una obra anónima del siglo XII, una de las primeras. Un cantar de gesta llamado El auto de los Reyes Magos, también anónimo, de fines del siglo XII también. Un auto sacramental llamado Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo Berceo, del siglo XIII. Un milagro llamado La Danza de la Muerte, también anónimo, de fines del siglo XIV. Los Baños de Argel, de Miguel Cervantes, del año de 1615. Un drama, El mayor monstruo del mundo, de Calderón de la Barca, de 1637. Cito acá dos más. Un drama llamado La Rosa de la Pasión, de Gustavo Adolfo Becker, de 1860, siglo XIX. Una leyenda llamada Gloria, de Benito Pérez Galdós, de 1876. Señores, son muchas más obras. Yo solo seleccioné algunas que basado en orientaciones de algunos críticos, no más. Ya sobre específicamente Raquel, la judía de Toledo, en los cuales León Feuchtwanger se ha vaciado para escribir su romance, tenemos como autores seleccionados. Tenemos una romanza de Lorenzo de Sepúlveda de 1551, llamada Los amores de Afonso VIII con la hermosa judía. Es una de las primeras que se ha encontrado. Marcelo, slide 4. Ajá. Aquí, este es, claro, un dibujo medieval original. Están el rey Alfonso y su reina. Me olvidé el nombre ahora. Es una inglesa. ¿Puedes ir al próximo, por favor, Marcelo, al 4? Marcelo. Sí. Esta es una tapa, ¿no? Actual, no es original, imagina, porque se trata de la obra Las Paces de los Reyes y la Judía de Toledo, de Lope de Vega, ¿no? Que es la obra más estudiada sobre el personaje de la judía Raquel, ¿no? Es del año de 1617. Otra obra, La desgraciada Raquel, de Antonio Mira de Almezcua, de 1625, también siglo XVII, siglo de oro, del teatro español. Y La judía de Toledo, de Juan Bautista Diamante, de 1667. Señores, hay otras más, mucho más, pero nos quedaríamos aquí
todo un día hablando de ellas. Slide 5, Marcelo, porque la usé, porque la apunta, después vamos a ver la apunta del autor del libro. Es Raquel de Vicente García de la Huerta, del siglo XVIII, del año de 1778. También es otra obra bastante estudiada y analizada. Y aquí otra más, Marcelo, el 6. Una obra de Eusebio Asquerino, La judía de Toledo o Alfonso VIII. Es del siglo XIX, de 1849. Bueno, como he dicho, hay mucho más. Pero vamos a saltar un poco y llegar hasta la actualidad. No que se siguen escribiendo obras nuevas acerca del personaje, pero se sigue estudiando el tema en la academia, montajes teatrales, y vamos a ver incluso una documental se ha hecho recientemente. Acá en el slide 7, Marcelo, tenemos el banner de un montaje teatral de la artista Laila Ripoll, bastante conocida en España, del año de 2016. Y enseguida, en el slide 8 y 9, ¿no? Es el banner de la presentación de un documental, de una película y una foto, claro, de las imágenes, también del año de 2016, una documental sobre la judía de Toledo. Y ahora la gran pregunta, creo, es ¿por qué el personaje Raquel, ¿no?, atraviesa tantos siglos? Y bueno, igual que citar, ¿no?, enumerar las obras, se queda muy difícil porque es bastante complejo. No diría difícil, pero necesita y pide estudios mucho amplios para contestar, y yo traté de sintetizar. Mi tesis es que, a pesar de que se trasladan varios siglos, ¿no?, del siglo XII, cuando aparece la primera, del siglo XVI hasta los días de hoy, el judío en el teatro español, sin hablar todavía de Raquel específicamente, tiene dos momentos y dos razones para tornarse, ¿no?, tema popular e importante para las narrativas del teatro y la literatura. El primer momento, que va del periodo medieval del siglo XII, está relacionado, ¿no?, a la derrota, ¿no?, para los musulmanes, ¿no?, y la cuestión que ya empieza en el siglo XIV de los primeros, porque siempre que hablamos de la expulsión de los judíos de España, nos concentramos superficialmente en 1492. 1492, ya lo saben, es el fin, el punto alto de un proceso que empieza mucho antes. Entonces, en la nobleza y la iglesia, ¿no?, que tenían en sus manos la centralidad, ¿no?, de la vida en España medieval, es obvio que el tema del judío va a ser tratado en el teatro como lo era en el teatro formativo, ¿no?, de la propia iglesia,
¿no? Que hacía también montajes chicas para mostrar su visión, ¿no? Acerca del judío. Y la segunda fase es esta, donde ya entra específicamente el personaje de Raquel a partir del siglo XVII. Y ahí tenemos dos cuestiones. Primero, como vimos por aquella tesis que cree ser la judía de Toledo una leyenda, ¿no? Que es criada para justificar la derrota, a principio justificar la derrota de Alarcos, ¿no? Contra los musulmanes. Que mismo a pesar de que adelante se va a vencer, ellos van a vencer a los musulmanes y los van a echar, el orgullo nacional a partir del siglo XII, ¿no? Esto se pasa en el siglo XII, claro, va a estar herido y eso permanece. Y como vimos en aquellas crónicas, tratan de explicar el por qué Alfonso es derrotado por los musulmanes. Y el pecado de Alfonso, que fue apasionarse, abandonar su esposa, su reina y el reino para estar solo ahí con una judía, la derrota es su castigo, ¿no? Y más adelante, en el llamado periodo del teatro de oro, que es el teatro que todos nosotros estudiamos, ¿no? De Lope de Vega, de Cervantes, he encontrado un estudio muy interesante, ¿no? Que es una nueva tentativa de abordar el tema del teatro de oro, del periodo de oro del teatro y el judío en el teatro. El autor dice que en realidad el teatro del periodo de oro español era un teatro eminentemente comercial, ¿no? Porque era autosustentable, no recibía ayuda de nadie, se mantenía a partir de la gente que pagaba para asistir, ¿no? Y un público bastante mezclado. Entonces él dice, hay una necesidad de los autores y de los artistas de agradar a este público, ¿no? Entonces se va a dar una producción teatral en general que tiene que atender a estas demandas y por ahí la resultante de estas obras no es muy cualitativa. Pero claro, la excepción va a los grandes autores, ¿no? que conocemos. Entonces, y el judío y esta leyenda o este personaje histórico en el siglo XVI, por las razones que ya elencamos y que bien sabemos, era una temática popular. O sea, servía, ¿no?, a las demandas del pueblo. Entonces, para aquel teatro que este autor lo ve, ¿no?, como comercial, era una temática que bien atendía. Ahora volviendo más al libro otra vez. En la segunda mitad del siglo XX, León Feuchtwanger, como ya he dicho, logra elevar el tema de Raquel la judía a una obra máster con su documentadísima Spanish
Ballad, que es uno de los títulos del libro en alemán, o, como ya decimos, Die Juden von Toledo, en la cual él tece un relato a partir del punto de vista de los judíos. Eso es una de las primeras cosas interesantes, que hasta ahora, al hablar del personaje en el teatro español y del judío en general en el teatro español, estamos hablando de la visión del judío a partir del no judío, del español, ¿no? Y por primera vez, no es una obra teatral, el género es otro, es un román de caballería, pero por primera vez el personaje es tratado a partir de la visión judaica y de un judío. Como narra el autor en el epílogo de su libro, él ha pasado varios años a estudiar y a leer obras acerca del personaje la judía Raquel. Su primera lectura fue la obra La judía, Juden, del poeta alemán Grillparzer. No es un español a estudiar, es un alemán del periodo romántico en Alemania y es uno de los estudios que más se analiza al estudiar la temática. La obra de Grillparzer, segundo su propio editor, Heinrich Laub, pierde fôlego por se mantener demasiado fidel a su modelo, que es el drama de Lope de Vega, La judía de Toledo, de la cual ya hemos citado. Feuchtwanger afirma haber leído también a Lope de Vega y a todas las fuentes utilizadas por él, que informa no serem muchas, ¿no? La fuente de López de Vega son las crónicas de Afonso X el Sabio, que he leído un trecho. La Raquel de León Feuchtwanger. La Raquel de Feuchtwanger no es otra sino la Esther bíblica de Megilat Esther. No somos nosotros que lo decimos. El autor lo afirma en su epílogo. Él dice, cuenta de su manifiesta atracción que por décadas sintió por Hadasa, ¿no? Esther, elevada a reina por el rey persa Ahasverosh y que salvó su pueblo, los judíos, del exterminio. Él considera el libro de Esther uno de los más populares y llenos de efectos de la Biblia hebrea. Y que el libro le conmovió profundamente y a muchos en los más de 2000 años transcurridos desde su escrita. Y él finaliza el epílogo y el libro afirmando: yo he dicho a mí mismo, aquel que conte otra vez las historias de esas personas no solo estará escribiendo historia, sino que esclarecerá y dará sentido a algunos de los más importantes problemas de nuestro tiempo. Y ahora las consideraciones finales. Una de las tantas preguntas aquí elencadas, no necesariamente para darles respuestas correctas o equivocadas. Eso la historia y las ciencias humanas no tienen como objetivo. Esta pregunta yo hice a mí mismo. ¿Qué ha llevado al historiador de los judíos de la Amazonia a se interesar acerca del judío en el teatro español? La respuesta a esta pregunta quizá nos lleve a responder a una otra. ¿Quién nace en mí primero? ¿El historiador
o el cronista? No fue apenas una de estas esencias que me trajo hasta aquí. Fueron las dos. Ellas son inseparables. Voy a tratar de concluir explicando, dando un spoiler, como decimos actualmente. El libro La Judía de Toledo me fue regalado por un gran amigo uruguayo, Mario Montañez, en Madrid en el año de 1997, cuando me encontraba a camino de Israel para estudiar el posgrado, ¿no?, el doctorado en Jerusalén. Mi amigo sabía de mi interés por el estudio de los judíos sefarditas de la Amazonia. Le voy a leer la dedicatoria, ¿no?, del libro. Aquí lo tenés. Él dice: para Eli, Elías, la historia de una judía sefaradita cuya descendencia igual terminó en el Amazonas. Suerte me desea, Mario. Él bien sabía que para llegar a los judíos sefarditas de Marruecos que emigraron para la Amazonia es obligatorio el estudio de los judíos en la península ibérica, en Sfarad. A la época, cuando leí el libro, que posee como 500 páginas, lo leí en un día, en el primer Shabbat, cuando llegué a Jerusalén en aquel año, dos certezas se fortalecieron en mí. Yo sabía que allí nacía un historiador y un cronista. El historiador siguió todas las huellas y consignas dejadas por el autor de La Judía de Toledo, emprendido una lectura superficial de varias obras aquí elencadas y principalmente las crónicas de Alfonso X. Nada aprofundado. Pues como he dicho en mi introducción, el teatro español y el periodo histórico de la narrativa del libro no son mis especialidades. Y el cronista era en aquel momento apenas un lector apasionado por lo que leía. A los dos, ustedes acaban de dar el honor, el kavod de escuchar. Me olvidé del spoiler. El libro La Judía de Toledo y todas las historias que he vivido y que están relacionadas a mí y a él estarán en mi primer romance. Un romance histórico, es claro. Muchas gracias. Gracias, Elías. Lo primero que se me ocurre es cómo todo tiene que ver con todo, lo fantástico, lo novelesco. A propósito de lo novelesco, ninguna de todas las obras que dijiste es teatro, ¿no? Ninguna. Todas las obras que he citado de los clásicos del siglo XII al siglo XXI, excepto la película, son obras teatrales. Están escritas como obra de teatro. Son obras de teatro si fueron montadas. Perfecto. Perfecto. Les cuento a los que están en Argentina que por lo menos por Mercado Libre se consigue el libro de León Feichwanger, La Judía de Toledo, más o menos 9.000, 10.000 pesos se puede conseguir por Mercado Libre, al menos los que están en Argentina. Elías, hay algunas preguntas por ahí, saludos. Acá esta pregunta quería rescatar, que dice... Ayúdame porque ni de anteojos. No te hagas problema, nosotros te leemos. Adrián Bull Shartman dice: el tema muy novedoso para mí, pero muy enriquecedor, cada día aprendemos más. Solo una pregunta: ¿cuál ha sido la relación de los judíos o judeoconversos con la zarzuela durante este tiempo? No sé si la puedes contestar. No la puedo. Yo lo siento. No tengo ningún conocimiento acerca del tema. Lo voy a buscar seguro. Pero, bueno, porque normalmente hay mucha tendencia a relacionar lo que pasaba en España con los judíos. Nosotros tenemos
es muy común asociar la música sefaradí con el flamenco, cuando no, hasta Paco de Lucía dijo que tenía que ver cuando no tiene nada que ver. Y uno puede pensar que con la zarzuela pasará algo similar, pero no sabemos. Lili, Lo ¿querés que sí leerlo? sabemos acerca de lo medieval es que el papel de los judíos es fundamental. Por supuesto. ¿No? No, y que han tomado romances de Liliane los españoles. lo sabe. Mi guía es Judith Cohen, que seguro ustedes conocen, pero dice las pesquisas, las investigaciones de que hay poco material, pero lo poco que ya se ha encontrado, hay una gran participación del elemento judío, seguro. Lo que les puedo aportar es que sí, la zarzuela entró dentro de los repertorios judeo-españoles, pero digamos, como otras músicas, como el tango, como el foxtrot, en las épocas en que era furor la zarzuela, también los judíos adoptaron esta música. No tengo idea que hayan intervenido activamente dentro de la zarzuela como una especialidad de algún judío, pero sí que inclusive en Argentina nuestros parientes y amigos ashkenazim de nuestros abuelos adoraban la zarzuela y la música. Algo similar pasaba en Rodas, en el periodo italiano, que adoraban la ópera o la música italiana y todo esto. Eso pero como un efecto, tenía una afinidad y aparte eran las músicas de moda. El interés por lo italiano ya está a partir de la llegada a Argentina. Seguro, ¿no? Seguro. No, pero ya sucedía en la isla de Rodas, como estaba bajo gobierno italiano, floreció una cultura italiana muy fuerte, que hizo que, bueno, de hecho, lo que se llamaba la escuela judía, la escuela hebrea, pasó a llamarse Escuela Italiana, Escuela Hebraica Italiana. Interesante. Ahí estaba. Bueno, vamos a ver las preguntas, Lili. O los saludos. Claro que sí. Aida Benaltalev desde Tucumán, buenas tardes a todos. Alan Carciente desde Caracas, buenas tardes. Wow. Cecilia Fonseca da Silva, una gran amiga. Hola Cecilia, buenas tardes desde Brasilia. Mi más nueva amiga de infancia. Esta conoce el tema. Seguro. Adrián Bullarman, shalom para todos y todas. Fraternal saludo desde República de Colombia. Yvonne Stern, saludos Shalom desde Río de Janeiro. Vecina. Regina Higuel, buenas tardes desde los Estados Unidos. Regina, hablé de ella. Nancy Rosenchan, saludos desde San Pablo. ¿Se toman tiempo para escucharme? Uy, Betty Estrada desde Ciudad de México. Mira, tenemos a Elisheva, que se ha registrado como nuevo miembro del canal de YouTube. Así que muchas gracias, bravo. Qué bien. Adrián, ya lo leímos recién. Bueno, esta ya lo leímos. Adrián dice siglos 17 a 21, ¿no? Esto se refería a la pregunta anterior de la zarzuela, ya quedó dicho. Sí. Nancy Rosenkrantz, parabéns Elías, buen tema y óptima explicación, bravo. No voy a dormir hoy, Nancy. Vieron un elogio de Nancy. Bien, Fran, Yvonne nos aporta que Frank Gripster era austríaco, el escritor nació y murió en Viena. Bueno, gracias Cecilia, los aplausos. Enhorabuena para Elías. Y a Cecilia la tenemos que traer también para esta charla. Seguro que sí. Seguro. Bernard Miles, muchas gracias desde Bruselas. Otro tema de mucho interés histórico y cultural, tratando un tema que realmente no conocía. Cuéntanos, Bernard, si te mudaste a Bruselas, porque antes escribía desde Londres, o estás estudiando, o estás de vacaciones. Adrián nos dice, muchas gracias por esta enriquecedora exposición, felices y bendecidos viajes para doña Liliana y don Marcelo, que los malajines los acompañen caminos de leche y miel. Muchas gracias. Esto tiene que ver que vamos a estar viajando, quédense tranquilos que Raíces de Sefarad sigue, pero vamos a estar, mañana partimos hacia Italia y Marruecos y España.
Así que vamos a Bueno, tener... pero les pedimos a todos que sigan viniendo cada jueves, Sí, por porque supuesto. todos los jueves va a haber una Vamos cosa a estar. muy buena. Nos invita Adriana a leer a todos La Judía de Vale Toledo. la pena, ¿eh? Vale la pena. Vale claro que mucho la sí. pena. Vincent Montiel, realmente interesante. Felicidades. Gracias. Buen viaje, dice acá. Muchas gracias, Nancy. Si querés, yo estaba... esta de acá, que es en Mercado Libre de acá de Buenos Aires, la versión que está aquí. Es seguramente también Marcelo va a estar en Amazon y seguramente, seguramente. Seguro que hay. Está fácil de comprar. Mira, imaginen que esta edición es la 16ª edición y la me regalaron en 1997, estaba a 0. O sea, sigue igual siendo... ¿Qué es eso que mostraron ahora? Esto es el Mercado Libre de aquí, que la edición que se está vendiendo aquí en Buenos Aires. ¿Ves? Ya es otra. Sí, sí, de hecho es la que más aparece. Es una febre. Sí. Claro. Bueno, no, acá hay una más. Bernardo dice que está en Bruselas por unas semanas cuidando a un viejo amigo. Bueno, refuaje le más a tu amigo y que todo salga muy, muy bien. Nos vamos. Sabemos que además estás vos con el tiempo justo, Elías. Muchas gracias. Gracias, como siempre, a los amigos brasileros que hacen el esfuerzo para hablar un portuñol. Bueno, esto lo tuyo no es portuñol, es castellano puro, está muy, muy bien. No, que va. Casi te diría argentino. Yo lo veía tratando el esfuerzo para no decir las palabras en portugués, sino en castellano, ¿no, Elías? Pero muy bien. Yo casi lo escribo, pensé escribir en español, pero no soy tan bueno. Mejor que yo en español está Regina ahí, que es... Viste que hablaba con ustedes sobre el libro de Lini Amsalem, que lo tradució fue Regina Higel. De ella hablaba a principio, que es la gran pionera de los estudios de los escritores judíos en Brasil. Bravo. También la vamos a convocar. Ya tenemos todo el programa hasta julio, así que vamos a seguir sumando cada uno más. No, yo Regina no te presto hasta fines del año. Somos mi cabeza, mis 2 brazos, mis 2 piernas y un poco más, ¿no, Regina? Elías, nuevamente, muchísimas gracias. Siempre es un placer encontrarte. Para mí es un cajón y un placer inmenso. Muchas gracias. Absolutamente, gracias a ti, Lili. Y Chao. nos vamos, como siempre, contando lo que viene. Lo que tenemos este domingo, Día de Al-Had, en Encuentros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, en judío español, el judaísmo sefaradí y el judaísmo americano, en vivo con el doctor David Nard de la Universidad de Washington en Seattle y el rabino Rifat Soncino, también de los Estados Unidos, de origen turco, que nos va a contar sobre esta conjugación de judaísmo sefaradí y judaísmo americano, en ladino, claro está. Se entiende muy bien, así que los invitamos a todos a venir. Y para el próximo jueves tenemos la mesa redonda ¿Cuánto os hemos echado de menos? Desde España tenemos nuestros invitados Álvaro Albacete Perea, José Antonio Lisbona y Rubén Lerner, que nos van a hablar sobre esta publicación que tiene por título una frase muy famosa y muy preciada para todos los sefaradíes. Dale. Este domingo tenemos una participación en este programa Shalom Amia, que habla sobre la comunidad sefaradí y, el programa es sobre la comunidad judía en general. Este domingo nos hicieron una entrevista por el Centro Cultural y participamos en el programa, así que los invitamos a vernos este domingo 30 a las 10 de la mañana de Argentina. Hay que sacar las cuentas de las otras horas. Y bueno, y nos vamos, como siempre, agradeciendo una vez más a Elías. Ya comprometemos a Cecilia, comprometemos a Regina. Ya todos van a pasar por acá. Va a ser la invasión brasilera a la Argentina. Nos vamos. Muchísimas gracias. Chao, buenas noches. Adiós. Chao. Bye.